Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino en nuestra reflexión de cada jueves en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a leer Marcos capítulo 2, versículos 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Un sábado atravesaba Jesús un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros». Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Esta escena que acabamos de leer se desarrolla en sábado, el día sagrado en el que estaba prohibido cualquier tipo de trabajo. Jesús coloca al paralítico en medio de la asamblea y plantea claramente el dilema: ¿qué hacemos? ¿Observamos fielmente la ley y abandonamos a este hombre? ¿O lo salvamos rompiendo la ley? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Sorprendentemente, los presentes se callan. En el fondo de su corazón es más importante mantener lo que establece la ley que preocuparse de aquel pobre hombre. Jesús, imaginaros la escena, los miraría dolido. Y es que la ley es necesaria para la convivencia política o religiosa. No es que Jesús la desprecie, pero la ley ha de estar siempre al servicio de la persona y de la vida. Es un error cuando se defiende la ley por encima de todo, propugnando el orden social, y no nos preguntamos si realmente está al servicio de los necesitados. No es suficiente el orden, no es suficiente aquello de decir ante todo orden y respeto a la ley, pues el orden establecido en un determinado momento en una sociedad podría estar defendiendo los intereses de los que están bien instalados, olvidándose de los más desvalidos. No se puede hacer pasar la ley y el orden por encima de las personas. La Iglesia, de hecho, debería ser testimonio claro de cómo las leyes han de estar siempre al servicio de las personas. Pero no siempre ha sido así. A veces se han absolutizado algunas normas, considerándolas como provenientes de un orden querido por Dios, sin preguntarnos si realmente están ayudando al bien de los creyentes, si están promoviendo la vida. Más aún, el cristianismo ha sido practicado no pocas veces, como decía el padre Teilhard de Chardin, como una carga suplementaria de prácticas y obligaciones que vienen a hacer más duro y gravoso el peso de por sí tan pesado de la vida social. Por otro lado, no es suficiente propugnar la disciplina de la Iglesia si esa disciplina nos ayuda, de hecho, a vivir con alegría y con generosidad el Evangelio. No es suficiente defender el orden y la seguridad del Estado si ese Estado no ofrece, de hecho, seguridad alguna a los más débiles. En medio de nosotros hay tanta gente necesitada. Seguimos defendiendo el orden, la seguridad y la disciplina, o como hizo Jesús, nos preocupamos de salvar realmente a las personas. Si nos callamos, deberíamos sentir sobre nosotros a lo mejor la mirada dura de Jesús y nos preguntamos qué es o qué religión es la que estamos viviendo. Los investigadores hacen una descripción de las creencias religiosas, de los ritos, de las costumbres, de las instituciones sagradas que encuentran en los diversos pueblos. Y todo ello
podría decirse, constituye el lado visible de la religión. En el fondo de esa forma religiosa hay una experiencia básica, el reconocimiento por parte del ser humano de una realidad superior y trascendente. Este reconocimiento aparecerá definido de modo diferente en las grandes religiones. Los musulmanes hablan del Islam, es decir, del sometimiento a Dios. En el hinduismo se habla de la bhakti o entrega confiada. En el budismo se habla del nirvana. En el judaísmo que conoció Jesús, la religión se centraba en el cumplimiento fiel de la Torá o ley de Dios. Pero la aportación más decisiva de Jesús es hacernos ver con firmeza y claridad que la obediencia a Dios lleva siempre a buscar el bien del ser humano, pues su voluntad consiste en que el hombre viva en plenitud. Dios no existe para sí mismo, buscando su propia gloria, en una especie de egoísmo metafísico, como diría Maurice Blondel. Dios es amor y su gloria consiste precisamente en el bien de sus criaturas. Por eso Jesús coloca a la persona no ante una ley religiosa, sino ante un Padre, cuya preocupación última no es que se cumpla la norma, sino que se busque el bien de todo ser humano. A Dios, de hecho, le obedecemos cuando escuchamos la llamada que nos hace desde cualquier necesitado. Es tan significativo este relato de Marcos, en esa sinagoga, en ese día de sábado, en un lugar, en un día, orientados totalmente hacia Dios. Y Jesús, fijaros, tiene su mirada puesta en ese hombre con una parálisis en el brazo, al que le dice: levántate y ponte en medio. Sin embargo, vemos la otra escena de los fariseos acechando a Jesús y diciéndose: ¿no es una provocación colocar a un enfermo en el centro de la sinagoga y del sábado? ¿No es poner al hombre en el lugar de Dios? Y Jesús les reta a todos y nos reta a nosotros hoy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cumplir la ley o curar a este hombre? Los fariseos se callaron y Jesús curó al enfermo, rompiendo la ley del sábado, dejándonos a todos nosotros un mensaje bien claro. La voluntad de Dios siempre busca la vida, la creación, la liberación de la persona. Por eso es falsa la vivencia de la religión que lleva a desentenderse del sufrimiento humano. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre